Antes de continuar viendo este video, te pido que copies o imprimas, recortes y pegues en tu cuaderno de español las actividades que te he compartido previamente. Muy buenos días, niños, siempre es un gusto estar con ustedes. El día de hoy trabajaremos la materia de español con el tema de los tiempos verbales. Y logres obtener el aprendizaje esperado sobre identificar los elementos y el orden de presentación en la escritura de un texto narrativo. Como primera actividad, vas a observar la siguiente ruleta de verbos. En cuanto se detenga, pausarás el video por 1 minuto y escribirás en tu cuaderno de español o en las actividades que te compartí previamente una oración con el verbo que te señaló. Es decir, si la ruleta te señala el verbo correr, tú vas a escribir una oración con ese verbo. Por ejemplo, mi perro corre muy rápido. Y el primer verbo es escribir. Ahora pausa el video y escribe tu oración. Y continuemos. El siguiente verbo es comer. Ahora pausa el video y escribe tu oración. Y continuemos. El siguiente verbo es hablar. Ahora pausa el video y escribe tu oración. Y continuemos. El siguiente verbo es leer. Ahora pausa el video y escribe tu oración. Y continuemos. Y el verbo es jugar. Ahora pausa el video y escribe tu oración. Ahora que ya terminaste de escribir tus 5 oraciones, vamos a continuar con la primera actividad y te voy a pedir que copies y resuelvas en tu cuaderno de español o en las actividades que te compartí previamente la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti un verbo? Así que pausa el video por 5 minutos y resuelve la pregunta. ¿Terminaste? ¿qué son los verbos? Bueno, los verbos son las acciones que nosotros realizamos. Por ejemplo, viajar, nadar, leer, escuchar, dibujar o comprar. ¿Pero qué son los tiempos verbales? Bueno, los tiempos verbales expresan el momento en el que realizamos los verbos o estas acciones. Entre estos momentos tenemos al tiempo verbal presente, que narra o comenta los hechos actuales, es decir, que expresan las acciones que estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, el presente del verbo correr sería yo corro, tú corres, él, ella corren, nosotros corremos, ustedes corren. Otro ejemplo del tiempo verbal presente sería yo estoy haciendo mi tarea. ¿En qué momento estoy haciendo mi tarea? En este momento. Mi abuelita cocina un pastel. ¿En qué momento está cocinando mi abuelita? En este momento. Ella lee un libro. ¿En qué momento ella está leyendo el libro? En este momento. Para hablar sobre el pasado podemos hacerlo de dos formas. La primera de ellas es utilizando el tiempo verbal pretérito, el cual indica las acciones que ya terminaron. Por ejemplo, el pretérito del verbo hablar sería yo hablé, tú hablaste, él, ella hablaron, nosotros hablamos, ustedes hablaron. Otro ejemplo sería Ana bailó en la fiesta de su prima. Es decir, Ana ya terminó de bailar.
Ayer compré un libro para colorear, es decir, ya lo compré, ya no necesito comprar otro libro. Sofía comió pollo frito en la cena, es decir, que ella ya terminó de comer el pollo frito que cenó. El siguiente tiempo verbal es el copretérito, y dentro de este tiempo los verbos tienen una terminación en ia o aba. Por ejemplo, el copretérito del verbo comer es yo comía, tú comías, él, ella comían, nosotros comíamos, ustedes comían. El copretérito del verbo caminar es yo caminaba, tú caminabas, él o ella caminaban, nosotros caminábamos, ustedes caminaban. El tiempo copretérito también indica acciones que fueron realizadas al mismo tiempo que otras acciones. Y también indican acciones que aún no terminan o que no se saben cuándo terminaron. Por ejemplo, Laura caminaba en la calle cuando se encontró una moneda. Es decir, que mientras caminaba, se encontró una moneda. Ana miraba la tele en la casa de Luis. Como puedes observar en este ejemplo, el verbo termina en aba y no especifica en qué momento ella dejó de ver la tele en la casa de Luis. El tercer ejemplo dice, me reía mucho con los chistes de los payasos. Es decir, que no sabemos en qué momento él dejó de reírse con los chistes de los payasos. Como segunda actividad, te voy a pedir que primero escuches atentamente el siguiente texto. El gato de Sofía. Ayer, Sofía encontró un gatito en la puerta de su casa. El animalito maullaba sin cesar. Sofía pensó, este menino tiene hambre y está perdido. Lo tomó entre sus manos y le dio un poco de leche. El animalito ronroneaba feliz y se dejaba acariciar por la niña. Te llamaré Peluso y vivirás aquí, le dijo Sofía. Dime, ¿qué te pareció el texto? ¿Te gustó? Ahora que acabas de escuchar el texto de El gato de Sofía, te voy a pedir que pauses el video por 5 minutos. Después vas a subrayar de color rojo los verbos que indican acciones pasadas y vas a encerrar de color verde los verbos que indiquen acciones presentes. Por ejemplo, ayer Sofía encontró un gatito en la puerta de su casa. En esta oración el verbo sería encontró, por lo que al ser un verbo en pasado, tienes que subrayarlo de color rojo. Así que pausa el video y comencemos. Como tercera actividad, te voy a pedir que escuches atentamente el siguiente texto. Cuando conocí el mar. Me acuerdo que cuando cumplí 6 años, mis papás me llevaron a conocer el mar. Me sorprendió tanta agua. Mi mirada no alcanzaba a ver dónde terminaba el mar. Antes me asustaba, pero ahora me gusta mucho y me divierto tanto en la playa. ¿Qué tal? ¿Les gustó? A mí me encantó. Estuvo padrísimo. Ahora que terminaste de escuchar el texto de Cuando conocí el mar, te voy a pedir que pauses el video por 10 minutos y que encierres de color azul todos los verbos conjugados. Después los vas a clasificar de acuerdo a su tiempo verbal en la tabla que se te compartió previamente. Por ejemplo, en el título tenemos Cuando conocí el mar. En este caso, el verbo sería conocí. Así que lo vas a encerrar de color azul. Después lo vas a ubicar en la siguiente tabla, es decir, tienes que ver en qué tiempo está conjugado este verbo. Si está en pretérito, si está en copretérito o si está en presente. En este caso, el verbo está escrito en pretérito, ya que es una acción que terminó, porque aunque ella regrese de vacaciones al mar, ella ya conoce el mar. Así que pausa el video y comencemos.
Para realizar la cuarta actividad, primero vas a recortar los bordes y armar las plantillas de los dados que te compartí. Por ejemplo, los bordes de los dados son estas líneas que te he marcado de color rojo. Y al recortarlos, te deben de quedar de esta manera. Para saber cómo se arma el dado, te voy a pedir que observes el segundo video que te compartí previamente. Una vez que ya tengas armado tus dados, vas a lanzarlos y vas a completar la siguiente tabla. Por ejemplo, primero vas a lanzar el dado de sujetos, que tiene las palabras yo, tú, él, ella, nosotros. Y de acuerdo al sujeto que te haya caído, lo vas a escribir en esta parte de la tabla. Es decir, si a mí me cayó el sujeto él, lo voy a escribir en esta parte. Después vas a lanzar el dado de verbos. Y de acuerdo al verbo que obtuviste, lo vas a escribir en esta parte. En este caso, yo obtuve el verbo cantar, entonces lo voy a escribir en la columna de verbos. Después vas a lanzar el último dado, que es el de tiempos verbales. Y de acuerdo al tiempo que obtuviste, vas a escribir ese verbo. Es decir, si yo lancé mi dado y me salió el tiempo presente, voy a escribir el verbo cantar en presente, que sería él canta. Si me salió el tiempo verbal pretérito, voy a escribir el verbo cantar en ese tiempo, es decir, él cantó. Y si me salió el tiempo verbal copretérito, voy a escribir el verbo cantar en copretérito y quedaría él cantaba. Para esta actividad solo tendrás 10 minutos, así que pausa el video y comencemos. Como última actividad, vas a escribir en tu cuaderno de español o en las actividades que te compartí previamente un comentario en el que expliques qué son los tiempos verbales, cuál es la diferencia entre los tiempos verbales presente, pretérito y copretérito y por último, por qué es importante utilizar correctamente los tiempos verbales al momento de realizar un texto narrativo. Para esta actividad solo tendrás 7 minutos, así que pausa el video y comencemos. Recuerda que los verbos son las acciones que realizamos y los tiempos verbales expresan el momento en que realizamos los verbos. Que entre los tiempos verbales tenemos al presente y al pasado. El presente narra y comenta los hechos actuales y el pasado se divide en dos, que es el pretérito y el copretérito. El pretérito son las acciones que ya terminaron y el copretérito indica las acciones que aún no terminan o que no se sabe cuándo terminaron. También indican las acciones que suceden al mismo tiempo que otras acciones. Por último, los verbos en copretérito terminan en ia o en aba. Con esto concluimos la clase por hoy. Espero que la información que te he presentado te sea muy útil para escribir textos narrativos. No olvides enviarme todas las actividades que te he solicitado, tanto en el video como las que te he compartido. Sin más por el momento, nos vemos hasta la siguiente clase. Te mando un fuerte abrazo y recuerda quedarte en casa.